La segunda charla del día de hoy la va a hacer Ana María Mardones. Ella es asistente espiritual y emocional de UC Christus y nos va a hablar sobre el diagnóstico pastoral. Bien, Ana María, tienes la palabra. Muchas gracias. Me da mucho gusto verlos a todos tan interesados y tan participativos. Siendo un viernes por la tarde, la penitencia puede ser grande, pero como es Día del Sagrado Corazón, todos podemos hacer la penitencia de escuchar a Ana María un ratito más esta tarde. Y le pido al Sagrado Corazón que nos acompañe, ¿verdad? Esta tarde. Y yo creo que a todos les ha pasado el hecho de que tienen algún achaque, van al doctor, el doctor anda perdido, y en el momento en que el médico atina, ¿verdad? Porque tú atinas diciendo tal vez una parte que se te había olvidado en la primera parte de la conversación, eres el más feliz porque hay un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué manera y qué podemos hacer nosotros como agentes pastorales en ponernos en la escucha del paciente, y por eso, Bernardita, te voy a pedir que compartamos, vamos a compartir mi pantalla. Estás de... Ahí estoy. Ahí puede. Súper. Esperemos que corra bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como horizonte? Lo primero, en un equipo de pastoral, en una institución de salud, o que está trabajando en un consultorio, o que es agente pastoral de la salud, sea en la parroquia, lo primero que conviene identificar es dónde estoy, es decir, la institución, sea el asilo de ancianos, sea el hospital, el consultorio, qué tipo de identidad tiene. ¿Por qué? Porque si es una entidad, por ejemplo, católica, debe estar reflejada de alguna manera en la institución, y yo como agente pastoral podré pedir o tener acceso, ¿cierto?, a las instalaciones del lugar que sean de corte religioso, o voy a identificar imágenes religiosas, o si fuese el caso, voy a poder, por ejemplo, utilizar la pila bautismal si fuese el caso de un bautizo de emergencia. Entonces, identificar la identidad del lugar donde estoy es un primer aspecto de diagnóstico, porque podría pasar, en otros países es más frecuente encontrar, por ejemplo, el hospital es judío o es metodista, específicamente. Entonces, yo como agente pastoral conviene que sepa dónde estoy, dónde está el paciente, y este es un primer diagnóstico que no es mínimo, es importante. Estoy en una institución pública. Ok, es una institución pública, pero, como ven, el segundo punto es que entre los derechos y deberes del paciente en Chile, la asistencia espiritual es un derecho. Por lo tanto, si yo estoy en una entidad pública, igualmente los pacientes, los enfermos, tienen derecho a la asistencia espiritual de acuerdo a su credo, ¿sí? Y esto es importante que nosotros sepamos que es un derecho, porque a veces cuando uno llega, los pacientes te miran con cara de ¿y hasta dónde viene, no? Entonces, uno le puede decir, respondiendo a sus derechos de asistencia espiritual, estoy aquí, y uno le pregunta, y la persona es la que decide, ¿verdad? Entonces, con los pacientes, decíamos antes que cuando tenemos un achaque, pues necesitamos expresar de alguna manera cuál es nuestro padecimiento para que el médico pueda hacer una evaluación, pueda hacer un diagnóstico y luego se tomen unas acciones, ¿no? Entonces, esta conversación está centrada en qué elementos puedo yo percibir, escuchar, que me permitan evaluar para luego realizar acciones como tener una conversación, hacer un momento de oración con el enfermo en grupo. A veces es personal porque te dicen, no, usted rece, ¿no? Y ahí uno pues se retira y ya pide o intercede por ese paciente. O comprometerlo a la familia o a la comunidad del paciente. A veces
según lo que has visto en la evaluación, le ofrecerás un símbolo, una imagen. Te habló del Sagrado Corazón, pues tú le dices, ¿le gustaría tener una imagen del Sagrado Corazón, una estampita? Y las acciones se desenvuelven según lo que ha sido la conversación donde has obtenido un diagnóstico o una evaluación. O, por ejemplo, ofrecer la asistencia sacerdotal o la de la visita del pastor o del rabino, según fuera el caso, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hay pasos, ¿no? Y vamos a ver, que ustedes dirán, cada vez que conversamos de estos temas aparecen ciertos términos que se vuelven a repetir. Bueno, de alguna manera queremos ayudarnos a profundizar, ¿no? Cómo la espiritualidad, ¿verdad? Es un factor que contribuye a la salud de las personas. Y este concepto es muy increíble ver cómo está en todas las culturas, en todas las sociedades, no solo contemporáneas, sino que a través de la historia siempre está el concepto de la espiritualidad y que con frecuencia podemos ver que expresa esta búsqueda del sentido profundo, del sentido último de las cosas, de la religión a través de las creencias, ¿no? Puede ser incluso en el poder de la naturaleza, puede ser en la razón humana, en el poder humano, en el arte, en la música. O sea, es muy amplio, como pueden ver, pero es común a todos los seres humanos, ¿no? Y lo interesante, y por qué estamos hablando de diagnóstico pastoral, es porque estos factores pueden influenciar en el modo de percibir la enfermedad o la salud, ¿verdad? Y en el modo de interactuar con ello. Entonces, esto es un elemento muy, muy importante. Y hay unas áreas en las cuales se expresa esta espiritualidad. En el área del ser, en el área de los valores espirituales, que son los valores que me mueven, ¿cierto? Los que impactan y que hacen que yo tal vez tome unas decisiones y no otras, ¿no? Esta espiritualidad también determina, ¿no?, la forma de relación con lo trascendente, con mis pares, con las personas y conmigo mismo. Y también esta área se manifiesta, ¿cierto?, con las prácticas espirituales que yo, o que el paciente que tengo enfrente es nutrido por, como pueden ser los ritos, los sacramentos, la lectura de la Sagrada Escritura, el ejercicio de la caridad, el ejercicio de la gratitud, alimentan en la espiritualidad de la persona. Lo que, bueno, creo que todos estamos bastante convencidos de esto, es que toda persona requiere ser tratada, ¿verdad?, como un ser humano en forma integral, no solo como un montón de células y unos procesos biológicos, ¿no? Y lo interesante de esto es que el sistema de creencias y cultura van a tener impacto en estos aspectos que describo aquí. Por eso nuestro oído, nuestros sentidos tienen que ir agudizándose para poder leer lo que estoy describiendo en la conversación que tenemos con el paciente. La forma en que entiende la enfermedad, las decisiones que toma sobre el cuidado de la salud, por ejemplo, si la cuida o no la cuida, ¿verdad? El sentido del sufrimiento, ¿no? La manera en que enfrenta la enfermedad es distinta si yo estoy en una postura o en la postura opuesta, ¿no? ¿Cómo se adhiere a los tratamientos? Lo habrán experimentado, a mí me ha tocado algún caso de alguno de nuestros hermanos que es testigo de Jehová y que claramente si hay transfusión de sangre no se adhiere a la transfusión, por lo tanto o se busca un tratamiento alternativo o se asume normalmente el deceso a más corto plazo o a más largo o a menos corto plazo. La forma, obviamente, en que se relaciona con el equipo de cura también tiene que ver con la espiritualidad con que yo vivo mi enfermedad, ¿sí? Entonces, está vinculado fuertemente, están estrechados, ¿cierto?, estos conceptos. Y por eso es que es tan importante, ¿no?, el insistir en el diagnóstico pastoral, porque realmente
la salud se ve afectada beneficiosamente, en la mayoría de los casos, por la espiritualidad. Yo siempre digo, bueno, los americanos tienen la virtud y el talento de que miden todo. Bueno, ellos tienen estadísticas muy importantes y claras sobre estos aspectos que estoy comentando ahora. Como, por ejemplo, quien vive una determinada espiritualidad o es atendida en su integridad, incluyendo la espiritualidad, tiene tasas de mortalidad más bajas, como están en mejores condiciones físicas y mentales, como viven un estilo de vida más sano, como en general van menos al doctor, por lo tanto el sistema sanitario está menos cargado, ¿no? Como ellos mismos cuando tienen un problema de salud encuentran mejores estrategias para enfrentar las dificultades. Por lo tanto, hay mejora del bienestar, reducción del estrés y en general prevención de la salud. Hablaba el padre Basil, ¿cierto?, de ese promover la salud. Bueno, la espiritualidad claramente nos ayuda también a la perspectiva de la prevención, ¿verdad? Si sabemos que la vida es un don, que la salud es un don, pues probablemente la cuidaremos como tal, ¿no? Y no pensaremos que da igual. Valores como la esperanza, la fe y el sentido pueden ayudar claramente en la adversidad para enfrentar el sufrimiento y la enfermedad. Por esto es tan importante, perdón, apreté la tecla equivocada. Es tan importante considerar cómo lo que nos ofrece la religión y las creencias en lenguaje de esperanza y de sentido para comprender el sufrimiento nos pueden ayudar. Además de que en general, de frente a la espiritualidad se genera comunidad. Sea una comunidad por el gusto por la música, el grupo con el que hacemos las caminatas en la montaña, o los grupos claramente religiosos, ¿no? Se genera comunidad, y la comunidad es un grandísimo talento a la hora de la enfermedad, ¿verdad? Ahora, también es cierto que ayudan, ¿no?, las prácticas espirituales, como decíamos, como la oración, el rezo, la meditación, a bajar la ansiedad. Pero también es cierto, y esto es donde nuestro oído tiene que estar, y nuestros ojos y nuestros sentidos atentos, también podrían tener un impacto negativo en la salud. El efecto que mi creencia tiene, y aquí tenemos un cuadro donde podemos pensar o ver y leer, ¿cierto?, esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo en un determinado momento la fe, la espiritualidad me podría ayudar a buscar, por ejemplo, un cierto control de la situación en el poder superior o en que Dios está en control. Pero también del lado negativo, yo puedo entrar en crisis y la crisis puede hacer que me haga ver desde un aspecto un poco oscuro, ¿no?, que Dios me está castigando. Entonces, o, por ejemplo, el pedir perdón a Dios y tratar de perdonar a otros, ¿cierto? Dado que yo estoy viendo desde esta perspectiva por el impacto de la enfermedad, o sentir, como ustedes pueden ver ahí, excesiva culpa, ¿no? Y en el fondo la culpa quizás me paraliza un poco, ¿no? Encontrar el conforto y la fortaleza en las creencias, o realmente enojarme con Dios porque no se dieron las curas después de haber suplicado y orado tan intensamente. Entonces, tenemos que ser capaces, ¿no?, de ver qué es lo que hay detrás de esto. Encontrar el sostén en la comunidad religiosa a la que se pertenece, porque me sostiene, y podríamos tener el extremo, que es rechazar las indicaciones médicas, porque yo puedo ser sostenido solo por la espiritualidad. Esto, como ven, puede ser muy extremo, pero hay casos donde hay personas que realmente desechan la asistencia humana médica apoyándose única y exclusivamente en su fe, en su grupo de oración o de práctica religiosa, ¿no? Cuando, cuando se invita a... Ay, disculpen,
cuando se invita a compartir la espiritualidad con el paciente, cuando uno, si es la enfermera, si es el asistente sanitario, si es el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, el médico, uno de nosotros, los voluntarios, la verdad es que tiene unos elementos que son tremendamente positivos para ir construyendo relación, ¿no? Se tiene la oportunidad de que el mismo paciente conecte la situación clínica con su espiritualidad y sus necesidades espirituales. Se crea normalmente un ambiente de confianza y apertura, ¿no? Se experimenta lo que es importante para él como importante, ¿no? Y se pone en común, porque estamos en una conversación, no estamos tomando té en el salón de la casa, en el living de la casa del paciente. Estamos en el consultorio médico o en el centro sanitario, pero estamos abriendo espacio para que lo importante para él desde el punto de vista de la espiritualidad sea compartido conmigo, agente de la salud o voluntario de la salud. Y la verdad es que esto puede iluminar el presente o el futuro, esta espiritualidad. Incluso si uno logra escuchar sin prejuicio y sin proselitismo, ¿no? Porque no vamos a atender al paciente para convencerlo, porque Jesús es lo máximo para mí, de que Jesús es lo máximo en todo momento si Él está todavía en otra situación, ¿verdad? Entonces, poder compartir la espiritualidad del paciente, primero, ¿verdad? El paciente está al centro, nos va a abrir a una relación más completa, más íntegra. Y eso va a ser un beneficio para el paciente y obviamente nos va a permitir relacionarnos con él desde el punto de vista de la espiritualidad. Se nos ofrece el FICA como una herramienta. Uno dice, bueno, ¿y cómo logro todo esto, no? ¿Cómo puedo escuchar lo que no se dice si es que no lo pregunto de alguna manera, ¿no? Entonces, este instrumento ya tiene bastantes años. Fue creado como un espacio para que el paciente comparta el sufrimiento y sea escuchado en profundidad. ¿Por quién lo atiende? Originalmente el FICA está hecho para personal sanitario, es decir, la enfermera, el médico, que dentro de las preguntas que realiza tenga la guía y le permita tener una historia espiritual y las preferencias espirituales del paciente. Es muy hermoso pensar que haya este interés, ¿no? Y que este instrumento nos pueda ayudar. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Bueno, está creado por una médico americana y por eso las siglas, respetamos la sigla en inglés, pero bueno, está traducido, dice la F es de Faith and Belief, fe y creencias, la I de Importance, que sería importancia, C de Community, que sería comunidad, y A de Addressing Care, que podría ser comunicar, evaluar, planear. Es la única que nos cambia un poquito, ¿verdad?, en el castellano. Las demás son prácticamente las mismas. Entonces, el FICA. Fe y creencias, ¿no? La idea de este son 4 pilares, ¿verdad? Es identificar el sistema de creencias que tiene el paciente. Y por eso se hacen preguntas como, ¿se considera una persona religiosa? ¿Sus creencias son importantes para usted? Claro, si a mí me preguntan, ¿se considera una persona religiosa? La persona va a empezar a decir, pues sí, no, más o menos, fíjese, ¿no? Y el punto es si son importantes esas creencias para él, porque van a influir más en la medida que sean más importantes, ¿no? Estas creencias le ayudan a enfrentar momentos difíciles y si cada uno de nosotros nos hacemos esta pregunta, diremos, claro, ahí hay un recurso, ¿verdad? Si la respuesta fuese no, no tengo un sistema de creencias, podríamos preguntar qué le da sentido a su vida, cuál es el motor de su vida, ¿no? ¿Qué da significado, qué da propósito? Y ahí es muy interesante porque a mí me ha tocado en pocas ocasiones escuchar que cuando uno identifica que no hay religiones específicas, y uno hace la pregunta de ¿y cuál es el motor? ¿Cuál es lo que a usted lo mueve? ¿No? Y te dicen, mi familia, el amor a la familia, por ejemplo. Entonces, esa es la F. La I
decíamos importancia, es cuál es la importancia de la influencia de esa espiritualidad, de esa creencia en la vida del paciente, ¿no? Entonces es cuánto influyen, ¿no? Influyen en la manera, por ejemplo, en que usted cuida y atiende su salud. Si decíamos que la vida es un valor, ¿no? Y yo desde mi creencia lo tengo así, pues voy a cuidar la salud de manera distinta, ¿no? Determinan sus decisiones en cuanto a los tratamientos médicos. Ahí vemos, por ejemplo, cuán importante es la creencia de un testigo de Jehová, como poníamos en el ejemplo anterior, convencido. Y cómo pueden decidir rechazar un tratamiento médico con el cual rechazan la posibilidad de continuar viviendo, ¿no? Lo que cree es importante, entonces también influye en la percepción de la salud, en la enfermedad y en las decisiones al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es esa creencia o esa religión? Cuando hablamos de comunidad, estamos tratando de identificar si forma parte de una comunidad de fe y si encuentra apoyo en ella, ¿no? Y ahí es donde uno pregunta, ¿no? ¿Es miembro de una comunidad de fe, de un religioso, de una asociación, de una iglesia, de un templo? Nuestro lenguaje también tiene que ser amplio, porque si yo solo le digo de una parroquia a la persona, ya identifiqué que es creyente en Cristo, pero no sé de qué tipo de iglesia, ¿no? Si yo digo solamente parroquia, lo estoy excluyendo tal vez porque quizás es un hermano evangélico, un hermano cristiano, pero no católico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo apoyan? Yo he escuchado en estos meses que llevo aquí en Chile, con frecuencia decir, por ejemplo, a nuestros hermanos evangélicos, cuando yo voy y le digo, ¿quiere que oremos? No, me dice, mi congregación está muy cerca de mí, está todo el tiempo orando por mí y constantemente me llaman. Ok, la comunidad es importante, está siendo un recurso vital, ¿no? Y se manifiesta a través de las llamadas que le hacen a su miembro de la comunidad, o ellos llaman de su congregación, ese es el término que utilizan ellos más comúnmente, ¿no? Son importantes para usted y ahí te van a responder, porque en el momento más difícil de mi vida. Entonces, la comunidad puede ser un elemento tremendamente potente, ¿no? Hay veces en que oyes frases como tendría que hacer más por mi comunidad. Y luego, el A de comunicar, evaluar, planear, es identificar qué necesidades espirituales nosotros en qué podríamos ayudar, ¿no? ¿Qué estrategias, qué plan de acción, qué cambios, qué medios de la espiritualidad le podrían ayudar? Podría ser, le gustaría conversar, si sabe, ya identificamos que es católico, con el sacerdote. Quisiera que invite al pastor de su comunidad a visitarlo, ¿no? Quisiera que le enseñe a rezar, porque ya te nombró que en la familia habían rezado tradicionalmente siempre al Sagrado Corazón, ¿no? Haciendo memoria de la fiesta de hoy, pero no se acuerda de la oración. ¿Quieres que te traiga la oración que probablemente rezaban en familia? Entonces, eso nos permite ir viendo qué podemos hacer. Como ven, no es muy complejo. Ahora, ¿por qué es tan importante este diagnóstico? ¿No? Porque el sufrimiento espiritual, como dice la diapositiva, el alejamiento espiritual, la ansiedad, la culpa, la cólera, la rabia, la pérdida espiritual, realmente pueden hacer mucha merma en el corazón del paciente, ¿no? En la vida del paciente. Nos hace perder fuerza, nos hace perder la esperanza, muchas veces nos hace dudar de nuestros valores y nuestras creencias, dificulta la interacción con la familia y con el entorno, porque si yo estoy en una oscuridad tan grande, ¿verdad? Probablemente no encuentro la alegría de vivir para compartir con mi entorno, con mi familia, ¿no? Y es cierto que además, si estoy yo en un sufrimiento espiritual profundo, se puede dar el deterioro de la capacidad de experimentar o interpretar el significado y el propósito de la vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy con la nube aquí, ¿no? Está aquí el nubarrón, entonces
Es difícil que conecte con mi yo, que conecte con los otros, que conecte con las artes, la música, la literatura, ¿no? Entonces, identificar las causas, los motores que hay detrás del sufrimiento espiritual pueden ser de gran ayuda. El paciente difícilmente solito lo va a hacer, ¿no? Y como decíamos, están estas áreas, ¿no? Donde la conexión con el yo puede ser que haya, por ejemplo, se exprese falta de esperanza, se exprese falta de sentido y de propósito, falta de paz o de serenidad, falta de aceptación, de amor, falta de perdón de sí mismo, y se manifieste con la cólera, la culpa, ¿no? O al revés, saliendo del yo en relación a la conexión con los otros, podemos percibir cómo esta persona está rechazando la interacción con los líderes espirituales de su comunidad, con sus amigos, incluso con su familia. Imagínense en qué sufrimiento se encuentra una persona que incluso rechaza la visita de la familia porque no se quiere ver tan disminuido ante ellos, porque no los quiere hacer sufrir más, pero en el fondo el vacío es más grande porque necesitamos de la conexión con los otros, ¿no? O, por ejemplo, manifiesta estar alejado del sistema de soporte porque me da vergüenza reconocer que estoy en este sufrimiento, entonces ya no llamo a mis amigos, no, la comunidad religiosa tampoco me ofrece nada, ¿no? Incluso el expresar, pues, la alienación, ¿no? O sea, como que la falta de sentido y el vacío total. Y nos puede pasar, viendo, ok, cómo está conectando esta persona con los trascendentes un poco más humanos, como el arte, la música, la literatura, podemos ver, ¿cierto?, que antes era capaz de crear y en este momento no tiene ninguna capacidad de creatividad, ¿no? O en este momento no le interesa nada, era un amante del mar y de todo el mundo marino y el océano, y resulta que ahora absoluto desinterés, ¿no? O le encantaba la literatura, en particular la literatura espiritual, y en este momento no le dice nada. ¿Se fijan cómo el identificar esto nos puede estar hablando profundamente del sufrimiento del paciente? Y cuando no soy capaz por ejemplo, de orar o de participar en actividades religiosas, porque es tanta la oscuridad en que me mete la enfermedad, el sentirse abandonado o con cólera sobre Dios, ustedes piensen en ustedes mismos en este momento, si estuvieran en esa situación, además de estar enfermos, porque esto es solo espiritual, ¿verdad? No experimentar la trascendencia. Yo creía hasta que me enfermé y Dios me abandonó y ya esto es, aquí se acaba, ¿no? Cambios súbitos en las prácticas espirituales. Yo era súper piadoso y ahora apenas logro, ¿no?, decir la palabra Dios. O la solicitud de ver al líder religioso, bueno, ahora no quiero ver por ningún motivo, manifestando pues una desesperanza probablemente muy profunda. Entonces, para ir a lo concreto, cuando yo estoy sentada como voluntario con mi paciente, uno de ustedes decía en sus comentarios, tenemos que ir con una sonrisa. Sí, tenemos que ir con una sonrisa, pero con una sonrisa que es serenidad y escucha, escucha profunda. Y para escuchar tenemos que ser capaces de identificar, y aquí tenemos algunas pistas, ¿no?, de palabras que dice el paciente y que me pueden estar haciendo identificar, así como yo les decía al inicio de la conversación, que si yo le digo al médico, ay, me duele, pero no le digo exactamente dónde y cómo y cuánto dura, es muy difícil, ¿verdad? Pero si el médico está atento y cuando me pregunta, bueno, ¿y cuánto dura el dolor? Y yo le digo cuánto dura, le voy dando pistas. Bueno, estas frases de alguna manera son esas pistas. Ciertamente, me voy a permitir la aclaración, esto está traducido del inglés tratando de que sea un castellano chileno, pero si, bueno, hay algo que no comprenden, con mucho gusto lo castellanizamos a nuestro castellano de Chile. Pero vamos viendo, las palabras como, no sé por qué me está pasando esto a mí, ¿quién de ustedes no lo ha escuchado? Mi vida no tiene valor ahora. No quiero tomar más estas medicinas, estoy harto, ¿verdad? No tengo ningún motivo para mejorarme. Resulta que la persona acaba de quedar viuda.
¿sí? Ya tiene 80 años, los hijos están grandes, vive solo. No me siento vivo. Qué cosa tan terrible. Bueno, pues todas estas frases nos pueden estar hablando de falta de sentido y de propósito. ¿Se acuerdan que lo comentamos antes? Frases como, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? Si yo he sido una buena persona, ¿no? No sé por qué me pasa esto. En el fondo, la enfermedad me está metiendo en una crisis existencial. Lo que pasa es que si yo al paciente cuando me está diciendo, ¿por qué a mí? Bueno, es que siempre hay un enfermo en la familia. No estoy escuchando que me está hablando de su crisis. No estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, es atesorar, ¿verdad? En la memoria y en el corazón, pero en la memoria para poder después estar con ese paciente. Frases como, no voy a mejorar, ¿verdad? Estoy cada día peor, ¿no? Si voy a morir, ¿por qué molestarme haciendo más cosas, ¿no? O iniciando más tratamiento. ¿Qué hablan de la falta de esperanza? Me comentaba una persona, la semana pasada su marido estaba con vida y le preguntó a la enfermera, el paciente, le preguntó, ¿me voy a morir? Imagínense, esta es una pregunta existencial tremenda, que depende de cómo la viva el paciente, dónde está. Y la enfermera le contestó, sí. Qué fuerte, qué violento, ¿verdad? Sí, te vas a morir. Pero fue un sí sereno, acompañado, estando con el paciente, ¿no? Y efectivamente esa persona hace una semana falleció. Palabras como no puedo más, ¿no? Déjenme morir, no hay remedio para mí. Están hablando claramente de desesperación y hay que acogerlas y escucharlas y no tratar de parcharlas con parche curita. Pero ahora estamos en el diagnóstico. Habrá otras charlas para el cómo responder, ¿verdad? Tengo que haber hecho algo malo para merecer esto o esta enfermedad es un castigo. Qué frecuentemente escuchamos estas frases, ¿no? La culpa, esta sensación de culpa, de que Dios es un Dios castigador. He sido fiel a mi iglesia, he rezado y ahora me viene esta enfermedad. No es justo. Si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto? Esta pregunta me la hicieron esta semana en el hospital, ¿no? Si Dios es amor y es un padre bueno, ¿por qué mi padre tiene esta enfermedad? Y con un tono bastante de enojo contra Dios. Pero escuchar la frase es lo importante, porque entonces podrás decir, se está moviendo entre la culpa y la ira y podrás dar una mano. Palabras como, si el doctor no se hubiera equivocado, no estaría enferma a este grado. El trabajo excesivo de mi marido me ha provocado el estrés que me ha enfermado. ¿Se fijan cómo aquí, en este caso, se está desplazando la culpa hacia otro? El marido, el médico. Si se viene al mundo solo y se muere solo. Estoy solo en esto, realmente a nadie le importa. Qué profundo y qué doloroso, ¿no? Sentirse abandonado por Dios y por los demás, como una posibilidad de lectura de frases como esta, ¿no? ¿Qué te hace sentir de esta manera? ¿Me podrías explicar o me podrías compartir un poquito más qué experimentas para poder, ¿no? Ver con profundidad de dónde viene este sentimiento de abandono? O como vemos en la siguiente, ¿no? Nadie agradece lo que he hecho por ellos. No podré terminar un libro, una obra, una construcción, ¿no? Algo que yo empecé y que no voy a poder terminar. Mi hija de 2 años nunca recordará cómo era su madre, ¿no? El sentido profundo de no ser recordado, ¿no? De que se olviden de nosotros, ¿no? De que nadie va a recordar que yo estuve tantos años cuidando de ellos, dándoles de comer en el caso de las madres de familia, ¿verdad? Frases como, siento que no puedo compartir esto con mi familia ni con la comunidad religiosa, ¿verdad? Tal vez sentir que alguien me va a juzgar. Creo que no puedo confiar mis sentimientos a nadie porque nadie está en mi situación.
Nadie está tan grave como yo. Nadie está en esta cama postrado hace 2 meses y medio. O en el pasado ya me han herido, no estoy dispuesto a que se repita. Puede ser falta de confianza, puede ser una experiencia pasada, ¿verdad? Que me pone un poquito a la defensiva. O, por ejemplo, esto último, he hecho cosas muy malas en el pasado, tengo que cargar con ello, tengo que hacerme responsable de ello, ¿no? ¿Y cómo pueden estar revelando una frase como esa, la necesidad de reconciliación, de perdón, o la ausencia de reconciliación y de perdón? Entonces, como ven, estas frases que yo me imagino que están resonando en sus corazones, yo muchas de ellas las escucho con frecuencia en los pacientes y yo creo que muchos de los que estamos aquí en el equipo tratando de formarnos en esta área, las escuchamos, ¿no? Y podemos ir identificando esto que está en la segunda columna. ¿Qué hay detrás? Eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la idea es que identificando el diagnóstico en el área personal, si es en relación con la comunidad, si es en relación con la familia, si es en relación consigo mismo, vamos a poder entonces ofrecer unas posibles intervenciones, ¿no? Y otras charlas se dedicarán a esto, pero doy simplemente una pincelada, ¿no? Como puede ser el apoyo espiritual, el facilitar, una persona se ha quedado un poquito empantanada en su crecimiento espiritual, tal vez la necesidad de dar un rayito de luz de esperanza o de atender que necesita, en el fondo, disminuir un poquito la ansiedad de esa persona, ¿no? O que realmente necesita un apoyo emocional, además del que tú le puedas ofrecer especializado, ¿no? O en el caso de esas personas que ya están en el último tramo de la vida, lo importante de que haya presencia y cuidado en la agonía por el dolor que está expresando esta persona, ¿no? Y qué hermoso es cuando tú en ese diálogo con un paciente, y estoy pensando en la conversación con un paciente, ya vamos a decir, en el último tramo, los últimos 2 días de vida, yo le pregunté, le dije, ¿tienes algo pendiente? ¿No? Podría haber sido con los demás, podría haber sido consigo mismo, ¿no? Y me dijo con toda serenidad, me dijo, no. Ya le dije a las personas que las quería, les di las gracias, pedí perdón. Se fijan que la pregunta generó una reflexión breve, no fueron más de 10 minutos la conversación, pero permitieron a esa persona estar en el momento de la paz y por lo tanto, estando en paz, poder los últimos 2 días de vida estar en serenidad con los suyos y no estar en esta angustia que decíamos al principio, en este sufrimiento, ¿verdad? Espiritual. Yo dejo hasta aquí lo que me toca. Por supuesto, se pueden hacer preguntas. Ahí, Bernardita, ve tú qué es lo que estimas prudente en este minuto. Les agradezco mucho la escucha.